¿Qué es lo más tonto que ha dicho o hecho tu pareja? Un día íbamos conduciendo y nos detuvimos en un semáforo en rojo. Ella está mirando un cartel y se produce el siguiente intercambio. Ella, ¿qué nombre más tonto para una calle? Yo, ¿qué calle? Ella, ¿impulsión de médula ósea? ¿Quién nombraría una calle Bonemarrow Drive? Era una señal de que se llevaría a cabo una colecta local de médula ósea, no el nombre de la calle. Todavía hablamos de ello hasta el día de hoy. Me acuerdo de una vez que íbamos en el coche y nos detuvimos en un semáforo. Ella vio un letrero y dijo que era un nombre tonto para una calle. Yo le pregunté qué calle era y resultó ser un evento sobre donación de médula ósea, no el nombre. Todavía nos reímos de eso. Es curioso cómo a veces las cosas se malinterpretan y se convierten en un buen recuerdo. Ahora es exnovia, pero una vez estábamos hablando de cambios en las preferencias gustativas cuando dijo chinches gustativas. La corregí y ella me miró confundida. Ella había pensado que las papilas gustativas eran chinches gustativas durante toda su vida hasta ese momento. Un compañero de labores y yo emprendimos un viaje de trabajo. Nos encontramos en la oficina y compartimos un vehículo hacia el aeropuerto. Me solicitó que colocara su maleta de sopa en mi coche. Era una persona en sus 30. Mi esposo y yo estábamos en Canadian Tire y tenían pequeños ejemplos de carpas, básicamente parecían hechas para muñecas Barbie, y el precio de cada una debajo. Se volvió hacia mí sorprendido y me preguntó, ¿por qué son tan caras para tiendas de campaña tan pequeñas? Casi me muero de risa. Durante una visita a Walmart, alguien experimentó un descuido mental mientras compraban artículos para bebés. En la sección, había un modelo en miniatura de una silla mecedora. Se preguntó en voz alta sobre la utilidad de ese objeto, pensando que un bebé no encontraría placer en sentarse en él. Justo en ese momento, comprendió el propósito detrás de la pequeña silla y su función en la vida cotidiana. Una vez mi esposo me llamó al trabajo y me dijo, cariño, te vas a enojar, hice un desastre, pero no te preocupes, lo arreglaré. Ni siquiera pregunté, solo suspiré, porque él es básicamente Lucy de I Love Lucy. Cuando llegué a casa un poco más tarde, me encontré con una sala cubierta de polvo gris, mi esposo completamente sucio con una bolsa de basura y una escoba y una expresión de súper pánico en su rostro. Resultó que había decidido ayudar en la casa y quería limpiar la chimenea, simplemente había decidido que la mejor manera de hacerlo sería pararse frente a ella con una bolsa de basura y usar el soplador de hojas para soplar las cenizas. Spoiler, eso no funciona. No quería herir sus sentimientos, pero me reí muchísimo y sigue siendo una de mis cosas raras favoritas que ha hecho. Es un desorden total y a la vez tan naive. Parece algo que haría. Justo hasta el momento en que debo disculparme con alguien cercano con cometí un error. Mi hijo mayor nació en diciembre de 2004. Ese fue el año en que descubrimos que Londres había ganado la candidatura para los Juegos Olímpicos de 2012. Se anunció que los niños nacidos el 20/12 tendrían entrada gratuita a los Juegos Olímpicos. ¿Pero qué pasa si no son buenos en los deportes? Tuve que explicarle amablemente que la entrada para ver los Juegos Olímpicos era gratuita. Es curioso cómo las cosas pueden complementarse. Mi amigo nació en ese mismo mes y aunque no era muy atlético, disfrutaba ver deportes. Recuerdo que se hablaba mucho sobre los Juegos Olímpicos. La promesa de la entrada gratis era un tema divertido entre nosotros. Siempre bromeábamos sobre qué haríamos si alguna vez participáramos, aunque sabíamos que solo íbamos a ser espectadores. Es gracioso lo que se convierte en recuerdos. Una vez, mi esposa, entonces novia, y yo estábamos en la casa de su hermano para una noche de juegos de Cranium. No recuerdo los detalles exactos, probablemente porque estaba histérico, pero alguien le preguntó a mi esposa qué causó que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, mi esposa no es muy conocedora de la historia. Probablemente su tema menos informado. A mí, en cambio, me encanta la historia. El caso es que ella no sabía la respuesta. Su suposición era el motín del té de Boston. Perdí la cabeza, y también ella y todos los demás. Hasta el día de hoy, si mi esposa no sabe la respuesta a algo, le digo que escriba Fiesta del té en Boston. Editar, Dios mío, me encantan todas las historias y respuestas. Mi esposa está feliz de saber que no está sola en sus inexactitudes históricas. Gracias por la plata, amable extraño. Estábamos disfrutando de un juego con unos familiares. Uno de ellos tomó 2 discos y comenzó a frotarlos en su pecho. Todos quedamos sorprendidos. Continuó haciéndolo y resultó que intentaba mostrar un magnetismo.
Aún hoy resulta gracioso recordar esa escena. Una vez, mi pareja y yo fuimos a dar un paseo por una reserva natural local. En el camino nos dieron un mapa para que pudiéramos navegar por el área. Más adelante en la caminata, ella mira el mapa y me dice: estos mapas realmente necesitan tú estás aquí, en ellos. Me tomó un segundo darme cuenta de lo que quería decir, así que le expliqué que es un mapa portátil y que no sería posible. Me tomó 4/5 intentos antes de que encajara. Editar, gracias por mi primera plata. Sucedió algo similar con un compañero en un parque de atracciones, desplegó el mapa y preguntó dónde estaba la señal de "estás aquí". Pasamos todo el día riendo sobre esa situación. Estábamos de paseo por una zona rural con muchos campos de agricultores llenos de ovejas y vacas. Ella mira hacia un campo a lo lejos, se gira hacia mí y dice: ¿por qué tienen pájaros en el campo? Editar, mal redactado, en realidad eran pájaros en el campo, pero en realidad era un campo vacío con pájaros simplemente colgando y ella pensó que era una especie de granja de pájaros, jaja. Ese día estábamos caminando por el campo. Había muchos pastos llenos de ovejas y vacas. De repente, ella mira hacia un campo vacío y me pregunta: ¿por qué tienen pájaros en un campo? Me pareció gracioso, porque en realidad solo eran pájaros volando. Pensó que era una especie de granja de aves. Al final, solo eran pájaros disfrutando de su tiempo. Mi novio mientras mirábamos el hermoso cielo nocturno. Vaya, hay tantas cosas que no sabemos sobre el universo. ¿Cómo a dónde van las estrellas durante el día? ¿Siguen ahí? Si no, ¿a dónde van? Hablaba muy en serio. Recuerdo una vez con un amigo en una noche clara. Estábamos hablando de cosas profundas y mi amigo se quedó mirando las estrellas. Dijo algo similar, cuestionando si realmente desaparecían durante el día. Me hizo reír un poco porque tenía esa curiosidad genuina, como si el universo tuviese un secreto que solo él quería descubrir. A veces, esas preguntas simples revelan mucho sobre la forma en que pensamos. Amo a mi marido, pero lo he visto vaciar la bolsa de una aspiradora en un cesto de basura de alambre. Yo, por otro lado, frecuentemente no puedo recordar palabras comunes y tengo que recurrir a decir cosas como la caja en la que metes las cosas para enfriarlas. El recipiente en el que se guardan cosas para mantenerlas frías. ¿Tu corazón? Edith, ¿qué pasó con mi bandeja de entrada? Y gracias por el oro. 2 veces en menos de 2 semanas. Genial. Recogió las llaves de nuestra amiga, pensando que uno de sus llaveros era un puntero láser. Era maza. Le aplicaron un buen spray en la cara y yo estaba sentada junto a él, así que también recibí una buena dosis. Durante los siguientes 30 minutos, aproximadamente, todo el apartamento estuvo tosiendo y muriendo y tratando de ventilar el lugar. Incluso nuestro amigo que estaba arriba duchándose pudo sentir los efectos. Aunque todavía lo amo. Actualización, mi novio quiere aclarar, pensó que era un encendedor o un ambientador, no un láser. Todavía no ayuda mucho, jajaja. Eso me recuerda a una vez que un amigo confundió un spray para el cabello con desodorante. Se echó un montón antes de darse cuenta y luego pasamos la noche intentando abrir las ventanas. Todos estábamos riendo, menos él. Es curioso cómo cosas tan simples pueden causar tanto caos. Al final, nos quedamos con una buena anécdota, aunque él no lo veía tan divertido en ese momento. Responderé por mi esposa. Había ido a Home Depot a comprar una bola de enganche para mi camión. No me di cuenta de que tenían diferentes tamaños de eje y no sabía qué tamaño necesitaba, así que llamé a mi esposa y se produjo esta conversación. Yo, ¿estás en casa? Ella, sí, ¿por qué? Yo, ¿puedes salir al camino de entrada y medir el agujero en el parachoques de mi camioneta? Debe ser de media pulgada o 3/4 de pulgada. Hay una pausa. Ella, ¿no está tu camioneta contigo? Sí. Sí lo fue. Así fue como llegué a Home Depot. Me olvidé. Me encontraba esperando que los transeúntes prestaran atención a un intercambio entre una persona y su pareja, que discutían sobre el grosor y el diámetro de un objeto en particular. La escena era intrigante, ya que revelaba las tensiones que pueden surgir en una relación y cómo las diferencias de opinión pueden llevar a debates acalorados en público. Ahora exnovia de la escuela secundaria. Se había cortado la luz en el pueblo vecino. Llamó llorando diciendo que tenía mucha tarea que hacer. Le dije que condujera hasta mi casa ya que todavía tenía electricidad. Ella me gritó diciendo: ¿cómo te atreves a intentar que conduzca? ¿Cómo esperas que haga eso?
Mis luces delanteras no funcionan. No duró mucho más después de eso. Recientemente, hubo un corte de energía aquí. Se comentó que probablemente no sería posible hacer la colada, ya que el agua estaría fría. También se señaló que, además de eso, los electrodomésticos para lavar y secar ropa funcionan con electricidad. Mientras estoy en trabajo de parto con nuestra hija, mi esposo me pregunta, ¿quieres que tenga un ombligo interno o externo? Pregunta rara, pero da igual. Entonces le digo que no me importa de ninguna manera, ambas son lindas. Y luego dice, sí, pero cuando el doctor pregunta, ¿cuál deberíamos elegir para ella? Pensó que cuando pinzan el cordón umbilical, los padres le dicen al doctor el tipo de ombligo que prefieren. Es muy inteligente, lo prometo. Vaya. Cuando nació nuestra hija mayor, el médico me ofreció la oportunidad de cortar el cordón umbilical. Le respondí que eso era algo que le correspondía a él. No tenía ni idea de que eso era una opción. Nota, gracias al apreciado y elegante usuario anónimo de Reddit por el reconocimiento. Estábamos sentados en un autobús en medio del intenso tráfico de la hora pico. Soy un poco fanático de los autos, así que vi un Mustang clásico de los años 70 en perfecto estado. Simplemente fui y dije, mira cariño. ¿Un auto? Había cientos de ellos. No creo que ella me deje olvidar esto. Durante un largo viaje, intentábamos que los niños no se quejaran, así que organizamos un concurso para ver quién encontraba el pájaro más interesante. Alguien avistó un pavo salvaje con sus crías al costado de la carretera y se declaró vencedor. Luego, vi un ave similar a un halcón volando bajo y supe que era mejor, pero de la emoción grité, pájaro. Ahora, cada vez que veo un ave mientras conduce, solo grita, pájaro. Le mostré cómo romper un huevo golpeándolo contra otro huevo y ella pensó que esto significaba que cualquier cantidad de fuerza sería absorbida por un solo huevo y aplastó 2 huevos rociando yema por todas partes. Esta técnica me parece fantástica, ya que es muy sencilla y siempre logro evitar que los pedazos de cáscara caigan en el recipiente. Además, disfruto observar cuál de los huevos se convierte en el favorito del cartón, Corona. Mi esposo llamó al trabajo un día y mi hija atendió la llamada. Ella vino y dijo, papá preparó chile y pan de maíz para la cena. Le respondí, pero no tenemos harina de maíz. Sentándose a cenar sirvió con orgullo el pan de maíz. Pruébalo. Estaba crujiente con pedacitos duros. Había puesto palomitas de maíz en el molinillo de café. Su receta era bisquiqui palomitas de maíz molidas. Es famoso por sus sustituciones de recetas. Eso me recuerda a un amigo que siempre improvisa en la cocina. Una vez hizo una pizza con lo que encontró en la nevera. Utilizó galletas como masa y lo cubrió con todo tipo de cosas raras. Era extraño, pero al final resultó ser bastante comible. A veces, esos errores se convierten en los mejores recuerdos. Al menos nadie se murió de hambre. Mi esposa, profundamente inteligente, perdió su coche. Lo dejé en un estacionamiento y de alguna manera llegué a casa el viernes. El lunes por la mañana recibo un mensaje de texto, ¿dónde está mi coche? Ella terminará su carrera de medicina el próximo año. He llegado en coche a un lugar cercano donde suelo caminar y luego volví a casa, lo que resultó en una multa de estacionamiento durante la noche. Mi novia de la universidad asistió a mi graduación y luego me dice, hombre, había muchas personas con el nombre de Laude. Cada vez que alguien recibía su título, se anunciaba si se graduaba cum laude o no. Mi novia pensó que la familia más grande de Estados Unidos se graduó conmigo en la universidad ese día, la familia Laude, y todos parecían no tener ningún parentesco. La cuñada de una persona suele omitir algunas letras, transformando quiero en quiere. Un día, escuchó que se refería a varias Annie Beth, Annie Jan, Annie Tracy, entre otras. Entonces, la persona le preguntó a su pareja, ¿por qué su familia conoce a tantas mujeres con ese nombre? Resulta que estaba diciendo tía. Cuando mi esposa y yo empezamos a salir a mediados de los años 1980, ella sabía que yo era un gran admirador de David Letterman. Dijo que tenía una gran sorpresa para mí porque tenía entradas para ver a Letterman en un local. Estaba confundido porque David Letterman no estuvo de gira. Miré las entradas que compró y eran para la banda de los años 60 de Letterman. No fuimos, pero me casé con ella. 30 años este septiembre. Una persona está en una relación a distancia. Planeaba hacer una visita a Phoenix y le sugirieron que eligiera una actividad entretenida para su estancia.
Descubrió que el fantasma de la ópera se presentaría en Tucson. A pesar de que le advirtieron sobre la calidad del espectáculo, decidieron asistir. Efectivamente, durante la función, hicieron anuncios de un juego de béisbol. Sin embargo, disfrutaron mucho de la experiencia y su vínculo sigue fuerte. Le pedí que plantara un arbolito en el jardín trasero. Al día siguiente lo vi y pensé que se veía extraño. Caminé y lo habían plantado boca abajo. Pensó que las raíces eran diminutas ramas flácidas. Reí por días. Soy un amante de la jardinería y hay una broma que siempre compartimos cuando alguien nos pregunta si sabemos cómo plantar algo. Claro, solo hay que enterrar la parte verde, ¿no? Ayer le pregunté a mi prometido si todavía le agradaría si subía de peso después de que me extirparan la tiroides por cáncer. Tengo un crecimiento sospechoso, mi prometido respondió, esa pregunta tiene muchas suposiciones. Lo más importante es que incluso me quedaría contigo. Fue muy obviamente, una broma alegre, del tipo que ambos disfrutamos, pero últimamente estoy bastante delicado y comencé a sollozar. Se sintió realmente tonto. Oh, qué gracioso, se solían hacer bromas de ese estilo. Durante un momento especial, ocurrió algo que no se recuerda con claridad, pero se comentó en tono de broma que sería mejor actuar con cautela o se podría enfrentar una situación complicada. Eso provocó una reacción emocional intensa. Fue un mal momento, y a partir de ahí, se debió ser sumamente cuidadoso hasta el final de esa etapa importante. Mi esposo a veces no piensa bien en las cosas y tampoco escucha muy bien las instrucciones. Entonces, una vez estaba tratando de derribar parte de nuestro granero sobre el que se había caído un árbol mientras yo me sentaba en los escalones del porche pensando, debería hacer un vídeo de esto titulado, todas las cosas que no debes hacer al demoler un edificio. Porque está ahí afuera tratando de derribar uno de los soportes mientras está parado debajo del techo del granero. Por fin el soporte es gratis y, ¿qué sabes? Parte del techo se le cae encima. Estaba absolutamente ileso, me acerqué a él y le dije, no quiero decir que te lo dije, pero... El abuelo de una persona cercana tuvo una experiencia similar a los 75 años. Sufrió una lesión en la espalda, pero se recuperó en 6 semanas. Existe la esperanza de que la salud y la fortaleza de esa persona se hereden de su abuelo. Mi novia del último año de la escuela secundaria dijo que iba a comprar algún método anticonceptivo en Planet Parenthood. Le dije, ¿no te refieres a Planned Parenthood? Menos mal que no la conseguí pergante. Eso me recuerda a un amigo que siempre confundía nombres de lugares. Una vez mencionó una tienda de ropa llamado Ropa Sí en lugar de Ropa Sí. Hicimos bromas al respecto durante meses. Al final, creo que es bueno tener esas risas, porque a veces esos momentos son más memorables que cualquier otra cosa. Saqué a mi novio para su primera foto. Había una enorme rebanada de jalapeño que se comió de un solo bocado. Sus papilas gustativas a base de pizza no estaban acostumbradas y lloró sobre su plato durante un buen rato. Pensó que el jalapeño era un pepino. No he dejado que lo olvide. Fue la primera vez que llevé a mi novio a comer po. Se comió un gran trozo de jalapeño de un bocado, y sus papilas gustativas, acostumbradas a la pizza, no lo soportaron. Estuvo llorando sobre su tazón un buen rato. Creyó que el jalapeño era un pepino. Desde entonces, no se me olvida recordárselo. Se arruinó y robó el auto de su amigo porque estaba cansado de esperar a que su amigo saliera de la tienda y se despertó con el estacionado en nuestro jardín delantero. Nadie resultó herido y fue hace 15 años y todavía se ríen de ello hasta el día de hoy. Entonces, un amigo se cansó de esperar afuera de una tienda, así que decidió llevarse el auto de otro. Se despertó al día siguiente con el auto estacionado en su jardín. Nadie resultó herido, y eso pasó hace 15 años. Aún se ríen de esa historia. A veces las decisiones impulsivas dan anécdotas graciosas. Podría escribir un libro. Un par de ejemplos, ella pensaba que los dragones existían. Ahora, ni siquiera me refiero a ella pensó que eran iguales a los dinosaurios, quiero decir que su película favorita es Cómo entrenar a tu dragón, y ella creía que esas películas retrataban con precisión cómo vivían los vikingos. Ella realmente pensaba que los vikingos y los dragones vivían uno al lado del otro. No sé si pensó que los vikingos realmente montaban dragones o no, pero al menos creía que coexistían. Ella creía que la tierra estaba hecha de agua. Ella pensó que se podía nadar hasta el fondo del océano y salir al otro lado del maldito planeta. A ese le tomó mucho tiempo convencerla de que se había equivocado.
Diablos, ni siquiera estoy seguro de haberla convencido. ¿De qué hablas? Claro que existieron dragones. Sin embargo, se extinguieron, así que comenzamos a tallarlos en nuestros barcos como un homenaje. Había un cartel en un hotel que decía descuento para personas mayores del 10%. Y ella dijo porque tienen un descuento para los estudiantes de último año de la universidad, probablemente ya viven en el campus, esto estaba al lado de TOSU. Solo dije personas mayores y me reí. Ella se arrepintió al instante, pero yo lo compensé diciendo 1000 millones de cosas más tontas. Esa anécdota me recuerda a cuando un amigo pensó que aprender a esquiar era algo que hacían los ancianos. Se puso a reír porque pensó que era un deporte de riesgo para ellos. Al final, nos reímos de lo tontos que podemos ser a veces. Pero, bueno, a todos nos pasa. Mi novio, ahora esposo, y yo estábamos jugando al taxi cuando empezamos a salir. Para aquellos de ustedes que no conocen el concepto de este juego, deben intentar responder tantas preguntas como puedan en un corto periodo de tiempo, por lo que obviamente responderán muy rápido. Mi pregunta para él fue ¿qué animal mata a más personas en África al año? Y soltó muy fuerte hormigas. Me reí tanto que estaba llorando. 11 años después, todavía de vez en cuando nos miramos con una mirada salvaje en los ojos y gritamos hormigas. A veces las respuestas más tontas son las que más recuerdos dejan. Recuerdo una vez jugando trivial con mis amigos, y alguien dijo que el Sol era un planeta. Nos reímos tanto que todavía, años después, cuando nos vemos, alguien menciona Sol planeta y todos nos miramos y soltamos la risa. Esos momentos simples quedan grabados. Intenté comprar una máquina de movimiento perpetuo por una cantidad ridícula de dinero, $200. Ya sabes, uno de esos inventos fraudulentos que utilizan imanes. Habíamos empezado a salir seriamente y tuve que sentarme con él y explicarle las leyes de conservación de la energía y cómo el movimiento perpetuo no es posible. Luego lo acompañé para obtener un reembolso. Es muy bueno con las habilidades prácticas para la vida, pero cuando se trata de pensamiento académico o abstracto, no es el más confiable. Pero yo soy exactamente lo contrario, así que nos equilibramos jajaja. A veces, la gente se obsesiona con cosas raras. Recuerdo que un amigo quería comprar esa máquina de movimiento perpetuo. Lo vi emocionado, así que tuve que explicarle por qué no funcionaría. Al final, nos sentamos juntos y gestionamos el reembolso. Él es bueno en cosas prácticas, mientras que yo le doy más vueltas a lo académico. Es curioso cómo nos complementamos, aunque a veces esas ideas son bastante absurdas. Cuando mi esposa y yo nos mudamos juntos por primera vez mientras estábamos saliendo, tuve que cambiar el cable de alimentación de mi secadora para que funcionara en el nuevo lugar. Algo bastante simple y común de hacer al pasar de un cable de alimentación de 3 clavijas a uno de 4 clavijas. Compré el nuevo en Walmart y estaba en el proceso de quitar el viejo cuando escuché un fuerte brrrr y las luces se apagaron. Inmediatamente le pregunté qué pasó y ella respondió, quería asegurarme de que teníamos el enchufe correcto, así que lo pruebo. Gracias a Dios ella estaba sosteniendo el aislamiento y no el extremo expuesto del cable. 2 semanas después puso mi sartén en el lavavajillas. Yo cocino y limpio y ella corta el césped, ahora tenemos nuestras cosas resueltas. ¿Piensas que eso es malo? La historia de un padre chino es recordada por una ocasión en que su cuñada blanca creyó que le hacía un favor al limpiar un wok que le había heredado su madre, más antiguo que él. Pasó toda la tarde frotándolo hasta que brillara. En un solo día, perdió el sabor de generaciones. Comentó que fue como perder un tesoro familiar. Mi novio no se dio cuenta de que Apple Maps da direcciones. Me llamó presa del pánico porque estaba perdido y no sabía cómo llegar a casa. Con calma le dije que abriera Maps y escribiera nuestra dirección y lo llevaría a casa. Él no me creería. Insistió en que Apple Maps es solo un mapa general de su área cercana. Le supliqué que lo intentara y él se negó. Finalmente llegó a casa 1 hora más tarde, luego lo senté y le mostré cómo usar Apple Maps. En una ocasión, me perdí al ir a un evento laboral. Aunque ya había teléfonos móviles, no había aplicaciones como Google Maps. Contacté a un conocido y le pregunté, ayuda. ¿Dónde estoy? La respuesta fue, ¿qué ves? Yo respondí, árboles, afortunadamente, logró indicarme la dirección correcta para volver. No es muy buena con las palabras y el inglés es su primer idioma. Me picó el congelador en las manos, sus modismos también necesitan algo de trabajo, suenas como el lobo que llora, abriste un gusano completamente nuevo. Me suena familiar.
Una vez mi amiga dijo que tenía bocado de congelador después de estar afuera en invierno. También se confundió al decir el lobo que gritó en vez de el lobo que lloró. Había tanta risa, pero ella no se daba cuenta. Todos cometemos errores al hablar, así que es parte de aprender. Al final, nos reímos juntos y eso es lo que importa. La novia actual pensó que las proyecciones de películas durante el día eran espectáculos de manatíes. Tuve que explicarle que en realidad son shows matinales. Persona dándose una palmada en la frente de piel de tono claro, cara llorando de la risa editar. También convencí a mi ex esposa de que las bolitas de pimienta que se muelen para hacer pimienta eran las semillas de una planta de pepperoni y que el pepperoni no era en realidad carne y crecía directamente del suelo como un pene de tierra. Eso es un poco gracioso. Me recuerda cuando un amigo pensó que una película de terror era un documental de gatos. Pasamos toda la tarde riendo de eso. A veces, los malentendidos más simples se convierten en las mejores historias. Creo que eso es lo que hace las relaciones más interesantes. Estábamos de excursión en Yosemite y le pedí a mi esposa que me trajera un paquete de mezcla de frutos secos de mi Camelback. Un minuto después, estaba comiendo una mezcla de frutos secos, me detuve en seco y exclamé, «Mierda, por eso lo llaman mezcla de frutos secos». Lo decía en serio. Obtuve la mirada. Casado 8,5 años. Editar, _pícaro. Soy la pareja de una persona que es parte de Mensa. Recuerdo que en un viaje a Chicago, se interesó por la longitud de la Magnificent Mile, mientras que también disfrutábamos de un snack de frutos secos. Entre esas memorias, hay un empate entre la mezcla de frutos y esa curiosidad que mostró en ese momento. Mi novio pensó que el día del reciente snowpocalypse era un gran día para detenerse en el parque local y hacer una pokeparada en su camino a casa desde el trabajo. No había sido arado. Conduce un Ford Fusion. No hace falta decir que estaba estancado. La compañía de remolque dijo que no ayudarían porque el área no estaba arada. Terminamos pidiendo a un amigo que lo ayudara con un arado y una correa de remolque, al día siguiente, cuando la sensación térmica era de 40 grados bajo cero. Terminó con el pulgar congelado. Lo llama pulgar muerto. Lo llamo pulgar tonto, porque lo entendió siendo un idiota. Ese día mi amigo decidió parar en el parque porque había un Pokestop y, claro, se quedó atrapado en la nieve. La grúa no quiso ayudar porque no habían limpiado. Al final, un amigo lo rescató con un plau y una correa de remolque al día siguiente, con un frío terrible. Se terminó congelando un dedo y ahora lo llama Dead Thumb. Para mí, es más bien Dumb Thumb. Utilizo la frase más lento que la melaza subiendo una colina en enero con muletas. De vez en cuando. Hace aproximadamente un mes le mostré un gif de un pez lento de aguas profundas haciendo su trabajo a un ritmo muy lento y ella me preguntó si esa era una de esas criaturas de melaza que siempre dices que son tan lentas. Ella pensaba que la melaza era un pez de aguas profundas. Eso es un buen ejemplo de cómo a veces la gente confunde cosas. Me recuerda a un amigo que pensaba que un pez gato era un tipo de felino. Era gracioso verlo tratar de explicar cómo era un gato acuático. A veces, los malentendidos pueden llevar a momentos divertidos. Al final, solo hay que reírse y seguir adelante, porque la vida está llena de estas pequeñas confusiones. He estado tratando de enseñarle a cocinar. Su madre hizo básicamente todo por él y su hermano hasta los 20 años. Hasta ahora le ha ido bien con los espaguetis, aunque tiene que consultarme en cada paso del camino, pero si tiene que cortar algún tipo de carne él mismo, es una pérdida total. Una noche estábamos preparando la cena y fue necesario cortar unas pechugas de pollo. Le entregué el cuchillo, me alejé de la tabla de cortar y lo vi presionar suavemente la hoja sobre el pollo. Sin rebanar. En realidad, no hay ningún movimiento real del cuchillo. Simplemente me miró impotente, como si el pollo no se estuviera partiendo limpiamente y él no tuviera idea de qué hacer al respecto. Su idea de revolver algo también incluye chapotear grandes olas sobre los lados de cualquier recipiente en el que se encuentre. Aunque está impresionado por mi habilidad para batir huevos y no ensuciar, es algo agradable en algunos aspectos. Este es un tipo que es, en todas las demás áreas de la vida, una de las personas más inteligentes que conozco. Simplemente está completamente indefenso con la comida. Es curioso cómo hay personas que son brillantes en muchas áreas, pero en la cocina, simplemente no funcionan. Tengo un amigo que es así. Una vez, intentó hacer una ensalada, y terminó más en la mesa que en el tazón. Se pasaba el tiempo preguntando cómo usar un cuchillo. Al final, todos nos reímos, pero me di cuenta de que la cocina no es para todos, aunque sea fundamental en la vida diaria.
Estábamos parados en la cocina, compartiendo una galleta caliente. Un trozo comenzó a caer e instintivamente se agachó para tratar de atraparlo, pero olvidó que sostenía una taza de leche en la otra mano. Arrojó leche por toda la cocina y logró dejar caer el resto de la galleta en el proceso. Luego se quedó allí solemnemente, mirando con tristeza el desastre que había causado. Lloré de tanto reírme. Edite para agregar, mi esposo es millones de veces más inteligente que yo y lo adoro hasta el fin del mundo. Y es un muñeco precioso. Corazón rojo. Estábamos en la cocina, compartiendo una galleta caliente. Un trozo se cayó y él intentó atraparlo, pero se olvidó de que tenía una taza de leche en la otra mano. Voló leche por toda la cocina y dejó caer el resto de la galleta. Se quedó ahí, con una mirada triste, viendo el desastre que había hecho. No podía parar de reír. La verdad es que lo quiero mucho, a pesar de ser un poco torpe. Tenemos un gato juntos. Nunca ha tenido un animal. Un día lo llamé desde el trabajo y le pedí que cambiara la caja de arena. Vuelve a llamar 10 minutos después, presa del pánico, dijiste que podíamos tirar la basura al inodoro. Dije, oh, Dios mío, ¿qué hiciste? Había tirado toda la caja de arena al inodoro. El agua de nuestro retrete se estaba convirtiendo lentamente en cemento. Amigo, te dije que podías recoger la caca y tirarla, de alguna manera se confundió. En uno de esos momentos estaba tan enojado que comencé a reírme. Sí. Tonto como una mierda, persona encogiéndose de hombros de piel de tono medio claro. No se menciona la verdadera razón para evitar esta acción. Los gatos son los principales anfitriones de un parásito conocido como toxoplasmosis. Esta enfermedad provoca preocupación entre las mujeres embarazadas respecto a las cajas de arena. Además, es peligrosa para los mamíferos marinos, que pueden contagiarse fácilmente a través de desechos de gatos que se tiran por el inodoro. Lamento tener que aclarar esto. Iba a tomar un sorbo de Pepsi cuando ella empezó a besarse. Bajé la botella de mi boca, pero por alguna razón ella decidió besar la botella de Pepsi en mi lugar. Le pregunté por qué lo hizo y dijo que me estaba besando a través del biberón. Todavía nos reímos de eso. Esa vez fue bastante graciosa. Recuerdo que estaba listo para tomar un sorbo de Pepsi cuando ella se acercó para darme un beso. En vez de eso, terminó besando la botella. Le pregunté por qué hacía eso y simplemente dijo que me estaba besando a través de ella. Aún nos reímos de esa historia. Es un buen recuerdo de lo divertido que puede ser a veces. Mi novia es una persona brillante y encantadora, pero a menudo le cuesta pensar en palabras, por lo que terminamos con paréntesis parlantes en lugar de comillas, fotos de bebé dentro de ti en lugar de ultrasonidos, y mi favorita personal, cara foto cuando haces lo malo en lugar de foto policial. Es curioso cómo a veces las palabras pueden fallar. Una vez, un amigo trató de describir un platillo. Terminó llamando un pollo asado con cosas a un plato gourmet. Todos nos reímos y al final, eso se quedó como un chiste. A veces las palabras no son necesarias para entender lo que queremos decir. Mi marido estaba navegando en Reddit con su teléfono, de repente, se asusta y busca algo. Le pregunto qué pasa y él responde, ¿dónde está mi teléfono? Solo lo miré hasta que se dio cuenta que lo estaba usando. Eso me recuerda a un amigo que siempre pierde sus llaves. Un día las buscó por toda la casa mientras las tenía en la mano. Estaba frustrado, preguntando si alguien las había visto. Al final, su hermano se rió y le dijo que no se preocupara, porque las tenía él mismo. Fue un momento gracioso, aunque en ese momento no lo pareció. Todos hemos pasado por cosas así. Tenía una novia en la escuela secundaria que realmente pensaba que cuando la gente moría en las películas, mataban a la persona en la vida real. No sé si estaba tratando de ser estúpidamente linda o si simplemente era estúpida. La relación no duró mucho. Eso me recuerda que una vez tuve una amiga que creía que los personajes de las películas vivían de verdad. Siempre lloraba cuando alguien moría en pantalla, preocupándose de que realmente sucediera. Al final, nuestra amistad se volvió un poco complicada. Fue una experiencia rara, pero nos reímos después. Aunque nunca fuimos pareja, era divertido compartir esas locuras de la adolescencia. Mi esposa y yo viajábamos hace unos 10 años. Justo encima de la cinta de equipaje había un anuncio de una emisora de radio local que regalaba guitarras al aire libre. Por supuesto, todos los soportes para guitarra estaban vacíos. Mi esposa, con toda seriedad, dice que hay que salir con todo. Se hace el silencio, la miro, tratando de descubrir si es una broma o no.
Ella lo dice de nuevo y yo me pierdo, rockeando con mi guitarra de aire recién recibida. Hasta el día de hoy todavía nos reímos de ello. Dr. Esposa pensó que en un anuncio se había quedado sin aire guitarras. Eso me recuerda a una vez que estaba en un restaurante con un amigo. Había un cartel que decía menú ilimitado. Él miró a su alrededor y preguntó si podríamos pedir más comida de la que hay. Me quedé pensativo, tratando de entender si bromeaba. Al final, nos reímos de la confusión. Es gracioso cómo a veces tomamos cosas tan literalmente. Estábamos conduciendo por algunas carreteras secundarias y pasamos por un par de pastos. Vio unas vacas y muy emocionada empezó a intentar llamar mi atención. Agarrándome del brazo y diciendo nena, mira qué gordos son esos caballos, nunca lo he soltado y ella todavía no le parece gracioso. Me pasó algo similar una vez. Iba con un amigo por el campo y vio un grupo de ovejas. Empezó a gritar que eran perros enormes. No sé por qué hizo eso, pero nunca lo olvidaré. Cada vez que lo recuerdo, me río. A veces son esas pequeñas cosas las que se quedan contigo. ¿Cuántas veces hemos hecho algo así sin querer? Es parte de lo que hace las amistades interesantes. Cuando lavamos a nuestros perros, por lo general simplemente les pedimos que se duchen para que los froten cada vez que uno de nosotros también necesita una ducha y que el cónyuge que no se ducha venga a secar al perro cuando termine. Tuve que detener a mi marido cuando estaba a punto de entrar desnudo a la ducha con el gato. Es curioso cómo a veces hacemos cosas raras con nuestras mascotas. Mi amigo una vez trató de bañar a su perro en la bañera mientras él mismo se duchaba. Solo que terminó empapado y el perro salió corriendo por toda la casa. Al final, el perro parecía más feliz que nunca correteando, y mi amigo tuvo que limpiar todo. A veces, estas situaciones son las que hacen que la vida sea un poco más entretenida. Mi ahora ex y yo estábamos comprando comestibles y ella preguntaba dónde estaban los huevos. Yo, junto a la leche, eso tiene sentido, ya que provienen del mismo animal. Yo, ¿qué? Eso está mal, ¿no? Ella no es tonta y definitivamente supo que eso estaba mal de inmediato, pero sigue siendo el pedo cerebral más divertido que he presenciado. Eso me recuerda a una vez en la tienda con un amigo. Estábamos buscando pan y preguntó si el pan era de maíz. Le dije que no, que es de trigo. Se quedó pensando y al final dijo, bueno, al menos el maíz es un grano. Nos reímos un rato. A veces, estos momentos tontos son los que más se quedan en la memoria. Va a otra habitación frente a mí, cierra la puerta, recuerda que tienen algo que decirme y lo grita en lugar de acercarse a mí y decírmelo. Cada vez, empiezan a hablar y se alejan hasta que puedo oírlos. Solo, ¿por qué? Es raro que la gente haga eso. Una vez, un amigo me gritó algo desde el baño en lugar de venir. Pensé que había algo urgente, pero solo quería que le pasara el control remoto. A veces la comunicación se complica. Tal vez piensan que es más fácil o que no hay necesidad de moverse. Al final, es solo una manera extraña de hablar. Una noche llegué a casa y me encontré con un apartamento lleno de humo y esta joya de historia de mi marido. Estaba haciendo patatas al horno y las había untado con aceite de oliva, pero las puso directamente sobre la rejilla del horno sin bandeja. Todas las alarmas de incendio en nuestra casa estuvieron sonando por un momento, pero finalmente las apagó todas. Unos minutos más tarde, un camión de bomberos se detiene y 7 bomberos se paran en nuestra sala de estar mientras él tiene que explicar lo que sucedió en los pantalones de su pijama de Star Wars. Supongo que los llamó un vecino. Suena como una noche interesante. Me imagino la sorpresa de los bomberos al llegar y ver esa escena. A veces, los accidentes de cocina se convierten en historias memorables. Lo bueno es que todo terminó bien, aunque tu esposo debe haberse sentido un poco avergonzado. Imaginarlo en pijama de Star Wars mientras explica la situación es bastante gracioso. Al final, se convierte en una anécdota para recordar. Mi novio en ese momento y yo estábamos acampando en una reserva natural. Los ciervos eran como ratas y no tenían miedo. Nos despertamos y fue a buscar agua al arroyo. Agarró el balde y me gritó, «Oh, cariño, nos están invadiendo». Deleite y entusiasmo en su voz. Asomé la cabeza fuera de la tienda y vi varios ciervos en el campamento. Luego comenzó a saltar alegremente por el sendero cuando, de repente, un ciervo bebé llegó saltando hacia él por el mismo camino. Como un hombre, lanzó el cubo al aire y corrió en pequeños círculos gritando como una niña pequeña. El cervatillo aterrizó donde había estado, miró a su alrededor y se unió a su familia. Me reí y reí y reí.
La defensa de mi novio venía directo hacia mí. Tienen pezuñas afiladas. Todavía lo encuentro gracioso. Su historia es divertida. Me imagino la escena con el ciervo apareciendo de repente. La reacción de tu exnovio debe haber sido inesperada. Es curioso cómo a veces nos asustamos de cosas pequeñas. Ahora, cada vez que pienso en eso, me hace reír. Esos momentos son los que realmente recordamos con cariño. Al final, los recuerdos graciosos son los que nos quedan. Estaba en la bañera y casi completamente sumergido bajo el agua con solo mi cara, excluyendo las orejas, asomando, cuando mi prometida entró al baño y me miró durante un par de segundos antes de estallar en carcajadas. Resulta que quería comprobarlo. ¿Cuánto tiempo puedo permanecer bajo el agua, como aguantando la respiración, antes de darme cuenta de que no respiro por los oídos? Editar, gracias /U/diagonal Justsare por mi primera plata. Estaba en la bañera, casi completamente sumergido, solo la cara afuera. Mi prometida entró y me miró un par de segundos antes de reírse. Resulta que quería comprobar cuánto tiempo podía estar bajo el agua sin respirar. Después se dio cuenta de que no respiro por las orejas. Fue un momento curioso y un poco gracioso, aunque en ese momento no me di cuenta de lo que pasaba. Ha habido varias ocasiones en las que el 26M encendió completamente el quemador equivocado y lo dejó así para que hirviera agua durante 30 minutos, y llegué a un quemador al rojo vivo y una olla de agua fría. Es ingeniero y soy un fumeta. Eso me recuerda a un amigo que siempre se le olvidaba encender la estufa. Una vez, dejó una olla con agua fría por media hora y cuando volví, la estufa estaba al rojo vivo. Él es ingeniero y yo solo soy el que se relaja. Es curioso cómo a veces son los más inteligentes los que cometen errores tan tontos. Pero bueno, así es la vida y las cosas pasan. Mi sonó cocina. Una vez intentó hacerme una de esas pizzas para una sola persona en el microondas. Miró hacia atrás y vio que ponía horno convencional 15:00 minutos, así que lo metió en el microondas por 15 minutos. Después de las 8, le pregunté si la pizza estaba lista y me dijo no, creo que faltan como 7 minutos. Salí corriendo a la cocina y la pizza era un disco negro encogido. Él nunca lo olvidará, cara llorando de la risa. Eso suena bastante gracioso. Es como cuando la gente intenta hacer algo simple y termina complicándolo. A veces, la cocina puede ser un verdadero desafío. Me recuerda a un amigo que una vez quemó agua, lo cual parece imposible, pero lo logró. Al final, todos tenemos nuestras debilidades, y la cocina es una de esas cosas que pueden salir mal rápidamente. Sin embargo, siempre terminamos riéndonos de estas situaciones. Mi novia y yo estábamos fumando marihuana en mi habitación el verano pasado y ambos comenzamos a mirar el ventilador de caja que estaba encendido en mi piso. Ella se gira hacia mí y dice, ¿qué pasaría si se cayera? El ventilador se pararía, ¿verdad? Le respondo. No, tiene motor y está enchufado a la pared. El ventilador seguiría girando. Estuvo pensando durante mucho tiempo antes de decir algo como, pero no pasaría viento. No habría nada que se moviera a través de las aspas. Su investigación en ese momento era sobre energía eólica, así que estoy bastante segura. En un pedo cerebral inducido por THC, confundió cómo funcionan los ventiladores con cómo funcionan los molinos de viento. Ese verano, estaba en mi cuarto con mi novia fumando un poco. De repente, nos quedamos mirando un ventilador de caja. Ella me pregunta si se cae, ¿se detendría? Le digo que no, que sigue girando porque tiene motor. Ella se queda pensativa y dice que no habría viento pasando. Me di cuenta de que, en su momento, mezcló cómo funcionan los ventiladores con los molinos de viento. Fue un momento raro pero gracioso. Un día estaba hablando con mi ex por teléfono sobre algo. Decidimos que necesitaba llamar a un técnico para que fuera a la casa. Mientras hablamos puedo oírlo hurgar en cajones y golpear cosas, murmurando en voz baja. Le pregunté qué estaba buscando. Dijo el teléfono. Me parece gracioso. A veces, la gente se pone tan nerviosa que no se da cuenta de lo obvio. Es típico de alguien que se distrae fácilmente. Al final, te das cuenta de que estaba buscando algo que tenía en la mano. Es como si estuvieran en su propio mundo. Esos momentos absurdos son los que hacen las conversaciones divertidas. Cuando estábamos comprometidos, me preguntó si podía transferirme una canción a través de Bluetooth. Cuando estábamos a 50 millas de distancia el uno del otro en nuestras respectivas oficinas. Esa debería haber sido mi primera señal de alerta sobre lo técnicamente desafiado que estaba.
Mi padre le puso un nombre, lo llamaba antitécnico, porque cada vez que ve algo que tiene que ver con la tecnología moderna, por ejemplo, es necesario arreglar un timbre o incluso cambiar una bombilla, da una vuelta completa y se va. Es curioso cómo a veces las señales son tan claras y no las vemos. Cuando estaba comprometido, mi pareja intentó enviarme una canción por Bluetooth desde su oficina a 50 millas de distancia. Ya eso debería haber sido una señal. Mi padre siempre lo llamó antitécnico porque cada vez que había algo que reparar, como un timbre o una bombilla, simplemente se iba. A veces, las cosas son más obvias de lo que pensamos. Tan tarde a la fiesta. Mi esposa, PhD, estaba paranoica un día y comenzó a hablar de poner cinta adhesiva sobre la cámara web de su MacBook. Le dije que siguiera adelante y lo hiciera si eso la hacía sentir mejor. Avancemos 5 minutos y la vi poner un trozo de cinta adhesiva transparente sobre la cámara mientras yo me sentaba allí y me preguntaba qué estaba haciendo. Ella me miró con tal expresión de orgullo, que rápidamente desapareció cuando se dio cuenta de lo que había hecho. A veces las preocupaciones son absurdas. Recuerdo que un amigo estaba tan preocupado por la privacidad que cubrió su webcam con cinta aislante. Al principio se sentía orgulloso, pensando que era un genio. Pero luego se dio cuenta de que su laptop ya tenía una tapa. Se quedó pensando en lo ridículo de la situación, riendo de sí mismo. A veces, lo simple puede volverse complicado sin razón. Me esfuerzo por pensar en 365 cosas absurdas que ha dicho mi esposa para poder hacer un calendario de un día. Ya tengo 49. Notables, 6, no creo que esté en el carril recto. 14, me siento como una bolsa de culos destrozados. 24, vamos a ventilarlo bajo el agua. 46, podríamos conseguir la salsa de alcachofas y espinacas. Ella es muy consciente de esta lista. Suena como una tarea divertida. Es genial poder capturar esos momentos absurdos. Todos tenemos a alguien en nuestra vida que dice cosas raras y memorables. Es como tener un diario de risas. Tu esposa parece tener un buen sentido del humor. Me imagino que sigue sumando anécdotas para tu calendario. Seguro que terminarás con más de 365. No él sino yo. Llegué a casa más tarde de lo habitual después de un turno ocupado. Normalmente entraba un poco después de mí. Estacioné al lado de su auto, entré, pasé junto a él, me cambié, saqué al perro, pasé junto a él nuevamente y fui al baño con la puerta abierta, lo cual nunca hago a menos que esté solo. Me envió un mensaje de texto, ¿estás disfrutando de tu pipí? Supuse que estaba afuera, vi la luz del baño y le respondí que era un canalla. Luego lo escuché reír y dije, ¿dónde carajo estás? Y pasé junto a él nuevamente para mirar la cocina, pasé junto a él nuevamente para mirar el dormitorio, luego me di la vuelta y lo vi sentado en el sillón de la sala riéndose a carcajadas y mirándome con total incredulidad. Una vez también llegué a casa después de un turno de noche, puse una bolsita de té en un tazón, llené con cuidado una taza con cereal y luego reconocí que algo andaba mal mientras llenaba el tazón con agua hirviendo. Ese día fue raro. Volví a casa después de un turno largo y pasé por alto a mi amigo varias veces sin darme cuenta. El mensaje que me envió me hizo darme cuenta de que estaba en la casa. Me encontraba tan cansado que no me di cuenta de que estaba riendo de mí. También recuerdo una vez que, al llegar de un turno nocturno, hice un desastre con el té y el cereal. Simplemente no estaba en mi mejor momento. Envió la información de su tarjeta de crédito a alguien dudoso en línea después de reconocer que la persona era dudosa. Incluso le dije que no lo haga. Afortunadamente, ella canceló su tarjeta momentos después de hacerlo. Es increíble cómo a veces ignoramos el sentido común. Tenía una amiga que hizo algo así. Reconocía que el tipo era raro, pero aún así decidió enviarle su información de tarjeta. Yo le dije que no lo hiciera, pero ya sabes cómo es. Por suerte, se dio cuenta justo a tiempo y canceló su tarjeta. No sé qué habría pasado si no lo hiciera. A veces hay que escuchar a los amigos. Mi esposa es fanática del fútbol. Ella entiende el juego decentemente y a veces tiene algunas preguntas que estoy feliz de responder por ella. Sin embargo, es posible que no siempre piense bien las cosas. Ella pensó que debido a que los equipos de la NFL ganan tanto dinero, tienen una tecnología especial que pinta la línea amarilla de primer intento en el campo y las escuelas secundarias simplemente no tenían suficiente dinero para su propia máquina de línea amarilla. Editar, ella pensó legítimamente que la línea estaba en el campo. Es curioso cómo a veces malinterpretamos cosas. Me recuerda a un amigo que creía que los GPS eran solo mapas animados. Pasamos un rato riéndonos de sus ideas. Al final,
Todos aprendemos de diferentes maneras. Lo importante es disfrutar del proceso y seguir compartiendo conocimientos, aunque a veces surjan confusiones. La banda de mi novio estaba tocando en un festival de música bastante importante. Sentí que se acercaba pronto, así que le pregunté qué día era y él dijo, probablemente en algún momento. Lo busqué y era como el día siguiente. Quedó gratamente sorprendido y simplemente dijo, oh, genial. A veces las cosas pasan así. Estás tan atrapado en lo que haces que ni te das cuenta de lo que está por venir. Su banda estaba en un festival grande y ni se acordaba. Es divertido ver cómo a veces uno se pierde en el tiempo y las cosas importantes. Al final, lo tomó con calma y disfrutaron el momento. Su exnovio conducía una camioneta vieja que tenía algunas peculiaridades. Una noche, regresamos a su casa por un camino pequeño, oscuro y sinuoso y noto que está empujando la palanca de las luces altas con la mano. Le pregunté si estaba roto y dijo que siempre lo sostenía. Le sugerí que lo acercara hacia él. La bombilla que tenía encima de la cabeza era casi tan brillante como las luces altas y casi me mojé de risa. Ha estado conduciendo ese camión durante años y siempre había sostenido la palanca. Nota, es posible que tenga que empujar barra diagonal tirar hacia atrás. Han pasado algunos años desde que tengo un vehículo desde que soy un habitante urbano con transporte público. Eso me recuerda a un amigo que tenía un coche antiguo con un montón de problemas. Una vez estábamos en una carretera oscura y noté que estaba manejando con las luces de emergencia encendidas. Le pregunté si eso era normal y me dijo que sí, que siempre lo hacía. Al final, solo necesitaba girar un switch. Nos reímos un buen rato de lo simple que era. A veces, no nos damos cuenta de lo obvio. Viendo la película Los extraños. Yo hago mierda. ¿Es Liv Tyler? ¿Ella? ¿Quién es Liv Tyler? Yo, la hija de Steven Tyler. ¿Ella quién es Steven Tyler? Yo, el cantante principal de Aerosmith. Ella siempre lo llamé simplemente Aerosmith. Editar, también una vez llamó a Kermit the Frog Ermitaño el cangrejo. Eso me recuerda a una vez que estaba hablando de una serie con un amigo. Le mencioné a un actor famoso, y me preguntó quién era. Al decirle el nombre, se quedó en blanco. Luego, me dice que pensó que era un cantante, como yo no tengo idea de música, dije que seguro era un buen cantautor. A veces es gracioso cómo nos confundimos con los nombres. No una pareja, sino un mejor amigo en la escuela secundaria. Mencioné que mi mamá tuvo que tener una cesárea cuando yo nací. Ella se quedó en silencio por un momento y luego dijo, no me gustan los mariscos, así que estoy bastante segura de que no nací así. Esta es la misma persona que salió de la cocina con una báscula para alimentos, la presionaba con los dedos y estaba súper confundida porque no sabía cuánto pesaba en ella. Eso me recuerda a una amiga de la secundaria. Una vez hablamos de cómo había nacido. Dijo algo raro sobre el marisco y cómo no le gustaba. También recuerdo cuando intentó usar una báscula de cocina. La veía presionando botones y estaba completamente confundida. Fue un momento gracioso. A veces, esas pequeñas cosas son las que hacen que la amistad sea especial. Una vez, mi esposo accidentalmente puso anticongelante en el líquido del limpiaparabrisas. No se dio cuenta de lo que hizo hasta que se puso a trabajar y roció material verde por todo el parabrisas en un intento de limpiarlo. Cuando los chicos del trabajo le preguntaron qué había pasado, me echó la culpa a mí porque no quería que lo llamaran idiota en el trabajo. Eso me recuerda a un amigo que una vez hizo algo similar. Puso aceite de cocina en vez de líquido para frenos. Cuando se dio cuenta, su coche no frenaba bien. Intentó culpar a su hermano, pero al final todos supieron que fue él. A veces, la gente hace cosas sin pensar y luego tratan de salir del lío. Mi esposa recibió un reloj inteligente para Navidad y tiene el pequeño cargador que le pones. Para las mierdas y las risas, le puse mi reloj de pulsera habitual, esperando una reacción jaja, tan divertida. La noche siguiente me pregunta si necesito cargar mi reloj, me sorprendí y le seguí el juego. Durante 2 días la tuve convencida de que necesitaba cargar mi reloj mecánico para el día siguiente. Finalmente no pude reprimir más la risa y le dije que no funciona así. Ahora, de vez en cuando le pido que ponga mi reloj en el cargador por mí. Ella no cree que haya sido tan divertido como yo, pero es uno de mis favoritos hasta ahora. Es una buena historia. A veces las bromas sencillas son las mejores. Me recuerda a cuando trato de hacer reír a mis amigos con tonterías. A veces la gente no se ríe como tú esperas, pero eso no importa.
Lo importante es el momento. Al final, siempre terminas riendo tú solo. Aunque quizás no lo entiendan, esos momentos son los que quedan. Así que sigue haciéndolo, al final, te diviertes. Ja. Mi hermana hizo algo similar. Estábamos jugando escategories y una de las categorías era Estados Unidos. Sacó una P. A mitad de la ronda, mi hermana grita, «Eso no es justo. Ni siquiera hay estados que comiencen con P. Vivimos en Pensilvania». ¡Qué divertido! Estaba jugando un juego de trivia con un familiar, donde teníamos 30 segundos para responder. Una de las preguntas pedía nombrar un planeta que comenzara con la letra E, y desafortunadamente no llegó a tiempo para contestar. Es curioso pensar que, a pesar de la presión, todos sabemos que habitamos en el planeta Tierra. Una vez leí una estadística que decía que algo así como el 97% de las ciudades tienen una calle llamada Washington St. Crecí en un pueblo pequeño, así que lo pensé mucho y no pude pensar en ninguno, así que pensé que mi pueblo era uno del 3% que no lo hacía. 2 días después me di cuenta de que crecí en Washington St. Es curioso cómo a veces pasamos por alto lo evidente. Recuerdo que en mi pueblo había un par de calles que no eran muy originales, pero nunca pensé en eso. Tiempo después, me di cuenta de que vivía en una calle bastante común. Es raro, pero creo que a todos nos ha pasado estar tan centrados en algo que olvidamos lo obvio. Solo hay que mirar un poco más alrededor. Una vez fui a recalentar mi té en una de esas tazas de viaje en el microondas del trabajo. Estuvo allí chispeando durante unos buenos 5 segundos antes de que me diera cuenta de lo que había hecho. Obligatorio, yo y los niños viendo las cucharas chispear en el microondas. Una vez calenté mi té en un termo en el microondas del trabajo. Se empezó a chispear y tardé unos segundos en darme cuenta de que no era apto para eso. No fue mi mejor momento. Recuerdo que mis amigos estaban riendo al ver las chispas y yo solo quería que dejara de sonar. Aprendí la lección, ahora soy más cuidadoso con los termos. También tengo uno peligroso relacionado con la cocina. Un día fue a freír algo en la estufa. Puso una cacerola con aceite y encendió el fuego. No hacía suficiente calor para ella, así que se aburrió y salió de la cocina para ir a usar la computadora mientras se calentaba. Estaba en la sala viendo la televisión. Desde la cocina empiezo a ver luces danzantes. ¡Fuego! Corro a la cocina y veo que la sartén con aceite estuvo tan caliente durante tanto tiempo que se encendió automáticamente. Lo dejó al menos 15 minutos porque salió a usar la computadora y se olvidó por completo. Utilicé una tapa para apagar la llama. Ella entra corriendo a la cocina para ver qué estaba pasando. Afortunadamente, nada más se incendió debido a esto. Esto me recuerda a una vez en la que un amigo dejó la olla hirviendo y se fue a jugar videojuegos. Después de un rato, el olor a quemado lo llevó de vuelta a la cocina. Al final, la olla estaba más que lista y la cocina un desastre, pero logró apagarlo a tiempo. Fue una lección de no distraerse demasiado en la cocina. A veces, hay que prestar atención a lo que estamos haciendo. Mi esposa también hace esto mucho. Hoy me pidió que le pasara una manzana amarilla, limón. Editar, ya que a ustedes les gusta mucho esto, aquí hay otro, yo esta vez. De compras con mi viejo en una tienda en la que nunca había estado. Busco en el pasillo de artículos de tocador pero no encuentro lo que necesito. Acércate al asistente más cercano y pregúntale dónde está la pasta de tocador. Pasta dentífrica. Quise decir pasta de dientes. Sin bromas, una vez mi pareja se olvidó cómo se llamaban las naranjas y las llamó limones naranjas. Desearía poder decir que esto no es cierto. Mi marido tuvo un pedo cerebral similar en Walmart. Estábamos comprando cosas para bebés y tenían en exhibición una versión en miniatura de una silla de lactancia /diagonal mecedora. Él dice, ¿cuál es el punto de eso? No creo que a ningún bebé le guste sentarse así. Entonces se dio cuenta. Es curioso cómo a veces la gente no se da cuenta de cosas obvias. Recuerdo que un amigo dijo algo similar cuando fue a comprar algo para su perro. Miró un juguete y preguntó si era para un gato. A veces, la confusión puede ser graciosa. Al final, todos tenemos esos momentos de desconexión. No pasa nada. Así es la vida. Tiene una historia algo similar. Cuando era niño, mi padre trabajaba 16 horas al día haciendo pisos y siempre estaba muy cansado y rara vez tenía días libres. Bueno, él y mi mamá tuvieron su primera cita en meses.
Realmente quería ayudar y quería sorprenderlo lavándole la ropa. Ahora tenía como 9 o 10 años y había lavado la ropa muchas veces, pero en nuestra casa nunca teníamos lejía, así que no sabía que era diferente al detergente normal. Por alguna razón teníamos lejía pero no detergente normal. En pocas palabras, blanqueé la ropa de trabajo desagradable de mi padre y también ropa aún más bonita. Eps. Cuando era niño, una vez quise ayudar a mi papá. Trabajaba mucho y estaba cansado. Decidí hacer su laundry para sorprenderlo. Nunca había usado blanqueador, solo detergente, así que pensé que era lo mismo. Terminé llenando su ropa de trabajo y algunas camisas bonitas de manchas blancas. No salió como esperaba. Fue un desastre, pero al final nos reímos de eso. Así son las cosas. Mis padres tienen un chiste así. Creo que estaban jugando al tabú. Tienes que conseguir que otra persona adivine una palabra sin usar ciertas palabras relacionadas. Mi papá recibió una tarjeta y comenzó a decir cosas como aterradores, horrores, monstruos, etc. Mi mamá estaba adivinando todo lo que se le ocurría y ninguna tenía razón. Cuando se les acabó el tiempo, ella miró la tarjeta y pensó, no hay manera de que él pudiera haber usado la mayoría de esas palabras. Y la palabra era, scary. Probablemente han pasado más de 25 años y todavía bromean al respecto. Cada vez que ven una película de terror juntos, mi mamá lo mira y dice, oh, Dios, eso fue realmente apresurado, ¿no? Eso es un tema tabú. Me encanta que la tarjeta incluyera términos como correr, apresurarse, moverse rápido, entre otros. La persona no veía que resultara sospechoso que esas fueran las palabras prohibidas en lugar de aterrador. Era como, vaya, este es un caso sencillo. Estábamos jugando con mis, ahora ex, suegros. Mi hijo tomó 2 CD y comenzó a frotarlos en sus pezones. Todos quedamos atónitos. Continuó haciéndolo y resulta que estaba tratando de mostrar magnetismo. Sigue siendo divertido hasta el día de hoy. Esa vez con mis ex-suegros fue curiosa. Recuerdo a mi suegro tomando 2 CDS y frotándolos en sus pezones. Todos estábamos atónitos. Él seguía haciéndolo, tratando de mostrar magnetismo. Aún me hace reír al recordarlo. Tenía un ex que no se daba cuenta de que había que vaciar las aspiradoras. Realmente pensó que el vacío estaba roto porque estaba lleno de pelusa y ya no succionaba. Lo peor fue que le creí que estaba roto porque no se me ocurrió que alguien pudiera pensar que las aspiradoras hacían desaparecer el polvo mágicamente. Me pasó algo similar con un amigo. Una vez estaba en su casa y se quejaba de que no funcionaba su aspiradora. Pensé que estaba rota, pero luego me di cuenta de que nunca la había vaciado. Era un lío de pelusa acumulada. A veces parece que algunas personas no entienden cosas básicas. Al final, nos reímos de eso, pero en ese momento fue frustrante. Ahora silencio mi computadora portátil por costumbre cada vez que la pongo en suspensión. No por los ruidos pornográficos incriminatorios, sino porque me despertaron en medio de la noche los sonidos de 3 hombres adultos hablando entre sí en voz baja solo para descubrir que mi computadora portátil se despertó y continuó reproduciendo vídeos de Funhouse. Eso me suena. Una vez dejé un video de un podcast sonando y me desperté a la madrugada con gente hablando. No era lo que esperaba. Desde entonces, tengo la misma rutina de poner el volumen en 0 antes de dormir. Es raro cuando la tecnología te sorprende así, pero pasa. Es como si mi laptop tuviera su propia vida nocturna. Tuvimos un corte de energía aquí recientemente. Dije, supongo que después de todo no podremos lavar la ropa, el agua probablemente estará fría. Mi esposo dijo, sí, además, nuestra lavadora y secadora funcionan con electricidad. En aquel momento, estaba en casa con mi padre. La electricidad había estado ausente todo el día y aún no había vuelto cuando él regresó del trabajo, sabiendo ya de la situación. Comentó que había algo diferente en el ambiente y preguntó si había pasado la aspiradora. Se quedó mirándome hasta que finalmente comprendió lo que había sucedido. Intentábamos evitar que los niños se quejaran durante un largo viaje y organizamos un concurso para ver quién podía encontrar el pájaro más genial. Mi esposo acababa de ver un pavo salvaje y sus crías al costado del camino y se proclamó ganador. Entonces vi un halcón o algo similar volando bajo y supe que era mejor, pero me emocioné tanto que simplemente grité pájaro. Ahora solo grita a pájaro. A mí cada vez que ve algún pájaro mientras conduce. A veces, hacer un viaje largo con niños puede ser un desafío.
Recuerdo que una vez, mientras tratábamos de mantener a todos tranquilos, hicimos un concurso para ver quién encontraba el pájaro más interesante. Mi amigo gritó, "Birds". De repente, y ahora cada vez que ve algo, solo dice eso. Es gracioso cómo esas pequeñas cosas se quedan grabadas en la memoria. Es una buena forma de pasar el rato. Por favor considere suscribirse si lo disfrutó. Emoticono corazón.